La rana que voló en un cisne. Frogland era un lugar cosmopolita, erigido entre los escombros de un depósito de autos chatarra. Rebosante de vida, junto a ella se formaba un charco de agua de lluvia donde toda rana habitante de la ciudad mojaba su linda y brillosa piel. Mantenerla limpia y bien humectada era el pilar de su buena salud. Las ranas actuales no supieron cuánto tiempo les tomaba a sus antecesoras estar limpias, pero sin duda, las técnicas que desarrollaron a través de varias generaciones les permitían aminorar los esfuerzos para mantenerse saciadas y disfrutar de su tiempo libre. Los días transcurrían con normalidad en la ciudadanía. Si observabas bien, verías varios músicos recargando sus zancas sobre un banquito para tocar la guitarra en la sombra de afuera de su casa. En otra calle, oirías a un grupo que brincaba y gritaba con voces muy animadas porque habían pasado la ronda semifinal para competir con el mejor equipo en el torneo de saltos. Por otro lado, físicamente ahí, pero mentalmente apartada del grupo, estaba una miembro del equipo. Vestía un short azul y una playera blanca sin mangas con el número 18 en su espalda. Fabiana siempre destacó por abstenerse de celebrar victorias vacías o eventos que no aportaran nada en pro de la mejora de alguna situación. Sabía que saltar era bueno para su vida y que formaba parte de su esencia como rana. Pero lo que de verdad le robaba el aliento era vivir en la naturaleza. Observar las maravillas que la rodeaban y descubrir algo que nunca había visto era algo que le aceleraba el corazón. Pasaba mucho tiempo mirando las larvas de mosquito que crecían en una de las zonas poco profundas del charco, lo que le hacía pensar a los demás que le gustaba estar alejada de ellos. De vez en cuando, capturaba la atención de todos cuando sus experimentos se salían de control. Un día, una gran explosión sacudió a toda la ciudad, irrumpiendo la paz de toda la comunidad. Una onda expansiva los había atravesado por sorpresa, haciéndolos saltar despavoridos por todos lados. Supieron instantáneamente de dónde provino y de inmediato empezaron a quejarse. Todos decían, además de rara, es la loca de los explosivos. Y es que había estado experimentando para confirmar la presencia de agua subterránea, porque descubrió en sus recientes expediciones de medición al charco que el nivel de su sustento principal estaba reduciéndose con rapidez. Alguien dijo, si aún podemos nadar ahí, no hay razón para prestar oído a probabilidades absurdas. Ella solo ponía los ojos en blanco y los ignoraba, preguntándose si en algún momento alguien sería curioso y se metería más en el tema antes de solo expresar sus opiniones sin fundamentos. Siempre que escuchaban las quejas, los padres de Fabiana se preocupaban por su futuro. Habían tolerado que dejara la escuela de saltos para dedicarse a lo que ella llamaba ciencia, justificando con eso los experimentos fallidos que la habían llevado hasta el día del estallido. Y siempre que se veían aprietos como ese, la pequeña científica trataba de explicarles, pero cada vez quedaban muy confundidos con las palabras difíciles que pronunciaba. No entendían de dónde pudo haber adquirido ese gusto si nadie más en el lugar era así. Incluso ella misma se lo cuestionaba. Solía explorar siempre los terrenos a su alrededor y un día descubrió un lugar al que los humanos llamaban oficina. Aquí pasaban la gran mayoría del tiempo y por las noches, al dormir, hacían unos rugidos muy extraños. Se aventuró a conocerla más a fondo porque los artilugios que veía de lejos le llamaban poderosamente la atención. Entró varias veces y en una de esas descubrió libros. La mayoría de ellos eran historietas, pero hubo uno que la cautivó por completo. Era un conjunto de mapas que ilustraba un área de lagos y lagunas muy cerca de su ubicación actual. Sabía que el agua no duraría para siempre y sus esfuerzos por encontrarla en ese lugar ya eran en vano, confirmándolo cuando empezaba a estudiar las lecciones de erosión eólica de la Tierra. Era muy común que se ausentara unas horas sin faltar a la cena familiar, pero pronto empezó a desaparecer por más tiempo, al punto de llegar a la mañana siguiente a casa. Cosas que no eran típicas de la ciudad de las ranas aparecían misteriosamente en su cuarto, y a veces hacía invenciones muy curiosas pero útiles, como algo llamado mochila,
que usaba para transportar cosas que colocaba en sus hombros para evitar cargar en la mano. Hablaba constantemente de un lugar nuevo. Parecía estar obsesionada y repetía que sería donde nacería el nuevo comienzo de Frogland. Sus papás intentaron disuadirla muchas veces, para que dejara aquello. Pero ella tenía esa idea sembrada como los robles en el jardín de sus pensamientos. Debía emprender un viaje con destino a ese lugar para confirmar que fuera habitable. Sabía que sería una expedición difícil, pero si no lo hacía, todos en la urbe sufrirían las consecuencias. Empacó todo lo que cupo en su mochila más grande y retrató el 5º mapa del libro a una escala menor para llevarlo consigo. Al verla alistarse, supieron sus padres que no podrían detenerla, así que pusieron todas sus esperanzas en ella y le desearon éxito. Cruzó entonces la puerta de su casa una rana determinada a encontrar el camino para mejorar la situación de todos. Se desplazó segura de sí misma fuera del único sitio que conocía para adentrarse en un mundo nuevo y desconocido, incierta del camino, pero con fe en el resultado. Emprendió el viaje porque había leído en uno de tantos libros que existían diferentes fuentes de agua, algunas inagotables y tan profundas que ni siquiera se veía el fondo. La misión de ese viaje era encontrar el recurso prometido en aquellas páginas con la intención de ya no rezar a ninguna deidad para que el charco se llenara en cada estación lluviosa. Los cantos alegres y la armonía entre todos los que representaban la danza hacia los dioses era inigualable. Los bailarines con sus grandes saltos característicos se movían al ritmo de los tambores y las guitarras, y los coloridos pétalos de flores que juntaban para adornar el camino se convertían en un deleite para la vista. Era sin duda alguna un espectáculo imperdible. No quería que se perdiera la bonita costumbre de hacer movimientos rituales frente al charco, pero sí quería darles un propósito diferente. Si lograba esta misión, ya no tendrían que hacerlo para suplicar cada año, sino para agradecer todas las bondades que recibirían. Eso era lo que la motivaba, y aunque distraerse significara arriesgar su propia vida y perderlo todo, valía la pena intentarlo. Llegar saltando hasta la orilla de la carretera era ya de por sí un gran reto, complicándose más debido a la gran mochila que llevaba en la espalda. El primer momento que arrebató súbitamente a la rana de sus pensamientos fue la fuerte ola de viento creada por un coche que la sacudió por completo, haciéndola dar un par de vueltas antes de detenerse y analizar qué había sucedido. Recordó que ya no estaba más en un lugar de su tamaño y si no tenía cuidado podía terminar aplastada. Seguía afinando los detalles del viaje mientras sujetaba su gorra para que no escapase con cada ventisca que los carros le arrojaban. No podía darse el lujo de demorarse. Tenía muy pocos días para lograrlo, así que debía encontrar una manera de cruzar la carretera. Desplazarse con velocidad se hizo vital. Era víspera de Navidad en el mundo humano y muchos regalos ya estaban colocados debajo del árbol, que iluminado y rodeado de música navideña, destacaba por su decoración luminosa. Había leído sobre esta tradición y recordaba haber visto en alguna revista diferentes juguetes que los humanos grandes dejaban para los chiquitos. La puerta estaba abierta por descuido en la oficina. Al fondo, junto al escritorio, se escuchaba una tonada alegre y pegajosa que la invitaba a tararearla más de cerca. Las luces de colores brillantes que rodeaban el árbol la desconectaron de la realidad y se dispuso a cruzar el pasillo. Al intentar avanzar, la detuvo en seco una gran bota industrial amarilla que aterrizó justo frente a ella, haciéndola caer de sentón. Le robó el aliento porque casi la aplastaba y se dijo: «Vaya, sí que es difícil ser pequeña». Caminó pegada a una de las paredes para acercarse con cautela a la decoración y con un pedacito de vidrio filoso que había recogido, abrió todas las cajas buscando algo que pudiera servirle. Después de mucho batallar, encontró el juguete perfecto. Un carrito de control remoto con baterías incluidas. Ahora sí, el mundo vería una rana sobre ruedas. Sería imparable. Se deslizó hacia el asiento del conductor y acomodó el control frente a ella para manejar con facilidad.
Una vez lista, se quedó inmóvil, esperando la oportunidad en la que un humano dejara la puerta abierta de nuevo. Cuando la ocasión se presentó, presionó el acelerador a fondo y salió de ahí, moviéndose con estrépito y saltando por los aires al bajar la banqueta. Robar el transporte había sido sencillo. Cuando estuvo a una distancia segura, abrió el mapa. El cuerpo de agua más grande que podía ver se llamaba Gran Lago y se encontraba a 1 kilómetro de distancia desde su posición actual. Cobijada por la oscuridad de la noche, se puso en marcha rumbo a aquel lugar. Tenía 3 días para ir y volver. Demorarse más era sinónimo de deshidratación, el peor enemigo para un ser de piel húmeda. Se cercioró de tener suficiente agua y provisiones y avanzó a máxima velocidad en su carrito. Navegar de noche era más fácil de lo que pensaba. Hasta ese momento no había encontrado disturbios ni distracciones. Hasta que a lo lejos vio una cosa. Estaba muy distante, pero conforme se acercaba comenzó a tomar forma de cola. Esa parte del animal era lo único que se distinguía ahora. Todo lo demás se había desvanecido en la carretera por tantas veces que le habían pasado encima. Fabiana se quedó muda y se cubrió la boca con la mano. Tragó saliva y se ciñó de vuelta al volante. Así transcurrieron 2 horas. Nada la irrumpía en esa noche estrellada. Con su mirada perdida en el cielo se sumió en sus pensamientos, ocupada en admirar la belleza de la luna. Pronto, esa distracción le fue arrebatada por una vibración muy extraña. Era leve al principio, pero se acrecentó rápido. Se hizo tan poderosa que los guijarros a su alrededor se sangoloteaban bruscamente y saltaban como evitando el piso. Una luz amarilla brotaba a lo lejos y se hacía más brillante conforme se acercaba. Su cercanía transformaba el silencio en un atronador sonido. Solo tardó unos segundos en averiguar que se trataba de un gran tráiler aproximándose rápidamente a su posición, y debía moverse de inmediato si no quería terminar como el mapache que vio. Logró despabilarse del susto justo a tiempo para cruzar al lado seguro de la vía, y justo cuando el tráiler pasó junto a ella, una gran ola de viento la lanzó fuera del asfalto a la terracería, haciéndola dar vueltas como si hojas de árbol peleando contra el viento se tratara. Pensó en su familia mientras giraba en el carro. Su respiración se agitaba porque recobrar la estabilidad estaba tardando más de lo que esperaba. Por fin, 1 metro después, mareada y asombrada por tal poder, se incorporó y decidió que esta vez ya no permanecería cerca de la carretera, sino en la tierra, por donde había visto a humanos en grandes cosas de metal con 2 ruedas transitar. Así, cuando los trailers pasaran, el viento solo le daría un roce en la mejilla. Muchas cosas pasaban por su mente. Si tan solo una ráfaga de viento la hizo tambalear y le costaba la vida, ¿cómo sería el resto del viaje? El miedo al fracaso latía, pero ella era la última esperanza y eso le daba fuerza para seguir. Ya estaba cerca del punto, a solo media hora para hacer contacto con el lago. En el silencio del camino, trató de hacer memoria de las clases de historia que les daban cuando eran renacuajos, sobre el origen de Frogland. Todo comenzó porque un humano en el deshuesadero de autos había dejado una tapa de cajuela volteada y hundida, lo suficientemente profunda como para que el agua se acumulara y formara un gran charco. Ubicados en una zona tranquila, era fácil que la paz y la quietud atrajeran a los animales a beber. Con el tiempo, las lluvias llenaron este depósito al tope y los mosquitos comenzaron a llegar, depositando sus huevecillos para engendrar una nueva generación. Con una alimentación constante y sin esfuerzo, solo hizo falta que alguien visitara ese lugar con frecuencia y saliera tambaleándose de satisfecho para que todos los demás le siguieran. El tiempo pasó y ese lugar se fue poblando de ranas, que decidieron asentarse ahí porque era mucho más cómodo vivir y comer en el mismo lugar. Solo les tomó 5 generaciones para expandirse de asentamiento a pueblo y otras 3 para crecer a una gran ciudad. Desarrollaron su propia cultura y aprendieron a crear arte. El crecimiento exponencial les demandaba más espacio y, por supuesto, más uso y agotamiento del agua. Vivieron en auge muchas lunas, pero nada es para siempre. Justo en estos tiempos estaban atravesando simultáneamente serias dificultades sociales
y la sequía más severa de recientes temporadas. El charco se iba evaporando, y con él las gotas que eran el hogar de la población de mosquitos más importante de la región. El número de huevecillos colocados cada día caía en picada, siendo un importante indicador de que ese lugar pronto sería inhabitable para ellas. Su descenso era lento pero constante. La verdad es que nadie puede mantener una población a flote sin tener resuelto el tema del alimento y el agua. Solo unos cuantos eran conscientes del peligro, los demás eran incrédulos. Generaciones habían vivido así y no podía ser posible aquello que decían sobre una posible extinción. Sumergirse en sus pensamientos le había acortado el trayecto. Los primeros rayos del amanecer vieron abrirse paso a una rana conductora que se asomaba por la última pendiente de una empinada carretera, con sus lentes bien puestos y la mirada fija en el objetivo, con miedo pero con decisión. Ya podía sentir el olor del agua, le llegaba en tal cantidad que le inundaba la nariz. Algo que nunca había sentido antes. El camino la dejaba justo frente al lago. No podía creer que a tan solo unos metros de su ciudad natal se encontrara este paraíso. La superficie del lago era verde oscuro por los árboles que se reflejaban en el agua y resplandecían con destellos iluminados con la luz del sol. Era tan grande que mantenía toda la zona húmeda. Ahí, donde los árboles trabajaban constantemente para mantener todo el ecosistema en equilibrio, formarían su nuevo hogar. Al llegar, estacionó su carro y comenzó a saltar para explorar el terreno, dibujando en su libreta todo lo que sus ojos podían ver. Entre más detallado fuera, las ranas se animarían a viajar con ella. Esa gran belleza le robó todos los sentidos y la mantuvo absorta en el papel, hasta que de pronto una sombra pasó justo encima de ella y le robó la luz un momento. Alzó la mirada para ver qué era, pero no encontró nada. Se encogió de hombros y siguió trabajando. Una sensación extraña le invadió unos segundos después. Su cuerpo le mandaba una señal de alarma. Sintió cómo el bosque entero se enmudecía de pronto. No escuchaba ningún ruido y ver que todo se pausaba la hacía sentir intranquila. No veía nada, pero sabía que había algo ahí afuera, observando. Una presencia desconocida. Le taparon la luz una vez más y un escalofrío le recorrió la espalda a Fabiana, desatándole el miedo, sintiendo cómo el cuerpo se le entumía y dejaba de responderle. Ella nunca había lidiado con esto, así que decidió irse de inmediato. Abordó el carro y se dispuso a manejar, pero la humedad del lugar había penetrado un poco en las baterías y el motor no encendía. Ya estaba empezando a respirar agitada y a sudar porque sabía que algo estaba por suceder. Lo último que escuchó fue un sonido muy agudo y después, nada. Un silencio la rodeó por completo. Observó hacia todos lados y no pudo creer que sus oídos le dieran información y sus ojos no la confirmaran. Justo en ese momento, el cielo estaba despejado, así que abrió la zona de las baterías y la limpió tan rápido como pudo, para después arrancar el carro que por fin hizo conexión. Fue en ese instante que aquello que la acechaba volvía, anunciándose con un trino desconocido. Se montó en el carro y condujo lo más rápido que pudo. El terreno era inestable y en cualquier momento se podía volcar, pero eso no le importaba, porque justo encima de ella podía ver una silueta. En segundos, distinguió el sonido del aire atravesando las plumas de un ave, como cuando las palomas bajaban a beber del charco, pero a juzgar por lo que escuchaba, el pájaro era mucho más grande. Volteó para encontrarse con unos grandes ojos que se habían clavado en cada uno de sus movimientos, sin parpadear siquiera un momento. El gran pico amarillo que sobresalía de su rostro se abrió y dejó escapar ese sonido que le provocaba terror. Empezó a ver cómo grandes patas amarillas con garras se anteponían al vuelo de la criatura para atraparla. No había nada que ella pudiera hacer, así que solo trabó el comando para acelerar y se escondió entre los pedales del carro a esperar a que todo sucediera. Todo fue rápido y brusco. Su respiración agitada no la dejaba pensar en nada. El impacto de la captura fue brutal para ella. Lentamente, las fuerzas en su cuerpo se desvanecían. Sus brazos dejaron de abrazarla con fuerza y se desmayó.
Volvió en sí después de unos momentos y aún desorientada se percató de que todo estaba en silencio. Como pudo, se incorporó y se asomó por un espacio entre las patas que sujetaban el vehículo. Una sensación extraña en el estómago se le formaba, invadiéndole de angustia cuando descubrió que todo el carro se movía en un vaivén en el aire al ritmo del vuelo del ave. Desde las alturas, el lago se veía enorme. Los grandes árboles lo rodeaban, creando un entorno tranquilo y fresco, lejos de la sequía. El reflejo del sol rebotaba en la superficie del agua y denotaba la belleza de todo el lugar. Regresó la mirada hacia adentro del carro. Se dio cuenta de que las patas del ave estaban escamosas y tenían unas garras filosas y enormes. Subió la mirada y contempló su gran y poderoso pecho, cubierto por plumas muy bien acicaladas, inhalando y exhalando al ritmo del esfuerzo. Al asomarse de nuevo, un gran y robusto árbol estaba justo frente a ella, rodeado de otros semejantes pero menos imponentes. El águila descendió con mucho cuidado y colocó el carrito sobre su nido, desanclándose. Fabiana estaba alerta y un poco pálida todavía. Asomó la cabeza por el parabrisas para ver que todo estuviera en calma y se topó con dos polluelos semipelones. Las plumas finas y tupidas como algodón apenas les venían. Erguidos y con sus picos bien abiertos esperaban a mamá, quien ya había traído el desayuno. Supo en ese momento que la clave para irse de ahí era esconderse muy bien y ganar tiempo para crear un plan de escape. Lo más probable era que incluyera una salida aérea, la única forma de bajar de ahí. Se dio cuenta de que el águila iba y venía varias veces, ya que a esa hora era mucho más fácil cazar a sus presas. Se ocultó en un lugar donde nadie se percatara de su presencia, pero con suficiente espacio de maniobra para saltar al lomo. Esperó a que el águila se preparara para alzar el vuelo, y en cuanto vio que sus grandes alas se abrían y sus patas compactaban el suelo, se aventó a su espalda, aferrándose entre las plumas. En caso de que el águila la sintiera, haría todo lo posible por quitársela de encima. Se escabulló muy bien dentro de su cuerpo para que la corriente no la derribara, y se movió al ritmo de los poderosos músculos que se extendían y contraían para surcar el cielo. Pensaba en su familia, y si alguna vez los volvería a ver. Nadie en Frogland confiaba en ella. Era un pueblo ignorante porque no conocían otros lugares, pero estaba segura de que con el impulso necesario, grandes aspiraciones nacerían dentro de ellos, y se esforzarían para lograr cosas inimaginables. Sin embargo, lidiar con ese peligro acechando por los aires era algo que definitivamente no sabía cómo explicar. Sabía que los rebasaría, así que decidió guardar silencio hasta encontrar una solución. Lo siguiente que analizó era cómo se iba a mover ahora que ya no tenía el carro. No podía darse el lujo de ir saltando, porque recorrer esa distancia le tomaría días y la pondría en peligro de muerte incontables veces. La incertidumbre de no saber qué hacer la estaba consumiendo. La frustración le hizo perder la paz y no pudo contener dos grandes lágrimas que se escaparon de sus ojos y rodaron por sus verdes mejillas. Solo pudo seguir llorando hasta que se desviaron porque en el vuelo hubo un cambio. Había calculado cómo salir del nido, pero no cómo bajar de la espalda del águila. Se asomó para ver qué tan alto se encontraban del suelo y debido a la velocidad con que volaban, sus ojos lagrimearon y su boca se llenó de aire, agitándose. Así que volvió a ocultarse. Lo único que pudo notar fue el color azul del lago, que era lo que sobrevolaban en ese momento. De pronto, sintió cómo se detenían. Volar implica un desgaste tremendo de energía y exige un descanso. El águila se había posado en una rama, dándole la oportunidad perfecta para bajarse. Descubrió un lugar donde podría sujetarse, pero si fallaba, caería al precipicio y, bueno, la realidad era que morir por caída era mejor que ser desgarrada entre tantos picos hambrientos. Se desplazó con mucho cuidado para que el águila no sintiera su movimiento. Entonces el tiempo llegó a su límite. El ave se estiró a todo lo que su envergadura daba. Se paró de puntas en la rama donde estaba y agitó sus alas, con gracia y estilo, para eliminar las plumas que hubiesen podido quedar atoradas en su cuerpo, y después se marchó volando, brillando por los rayos del sol reflejados en su gran y poderosa espalda. Todo eso aconteció en tan solo un momento,
No hubo ni un instante para prepararse, así que la rana saltó alargando su cuerpo para sujetarse de la rama más cercana, pero el choque de una ventisca contra ella la desvió y no pudo aferrarse a nada. Descendió de rama en rama rebotando y sacándose el aire cada que bajaba. Supo después de unas cuantas ramas que no podía seguir cayendo, o si no, el suelo sería su único freno. Una rana tan pequeña como ella se despanzurraría en menos de un segundo en cuanto llegara al piso desde tan tremenda altura. Hubo un momento en que iba en caída libre, sin nada que la golpeara, dándole tiempo para pensar una solución. Decidió lanzar como ancla su viscosa y larga lengua para atrapar la mejor rama que pudiera. Se pegó a la corteza y vio cómo su lengua se estiraba como nunca antes. Todo su cuerpo latigueaba después de aquel sistema de frenado tan efectivo. Resorteó hasta que la inercia de la caída desapareció. Aturdida, parpadeó algunas veces y escaló hacia donde había lanzado el disparo para desvincularse. Ya era muy corta la distancia para aterrizar en tierra firme, así que comenzó el descenso por el tronco con cuidado, mimetizándose entre el musgo verde del árbol. Era imperativo volver a Frogland para dar la buena noticia. ¡Hay un lugar donde vivir! Repleto de agua para disfrutar, sin sequía. Un lugar donde pudieran desarrollarse como verdaderas ranas y nadar hasta cansarse. Se emocionó tanto que casi se cae de un resbalón. Momentos felices también traían pensamientos complicados. Y de nuevo, más incógnitas estallaron en su cabeza. ¿Cómo saldría de ahí sin pasarse una eternidad brincando? Ya había pasado casi un día en todo ese recorrido. ¿Hacia dónde debía ir para lograrlo? Se sentó en el suelo del bosque recargándose en el tronco para relajarse. Estiró las ancas y exhaló todo el aire que había en sus pulmones en un suspiro muy profundo. Intentó aclarar todo en su mente y en su corazón. Estaba ya al borde de un ataque de frustración. ¿Cómo llegaría sin el vehículo? Parecía no poder encontrar ninguna posibilidad. Además, ¿cómo haría para que todas las ranas se mudaran a aquel majestuoso lugar si tan solo cruzar la carretera ya era una decisión mortal? Hacer todo ese viaje implicaba un alto riesgo para muchas de ellas, sobre todo aquellas que no saltaban tan rápido. Quien hubiera visto a aquella pobre rana angustiada y desahuciada se habría acercado a darle algún consuelo. Se hizo bolita para abrazarse las patas, recargó la cabeza sobre sus muslos y comenzó a llorar. Lloró toda su historia y su impotencia. Lloró porque solo medía 5 centímetros y el mundo era enorme, y lloró porque no tenía a nadie más que la hubiese entendido durante toda su vida. Ella lo ignoraba, pero una de las cosas que siempre le habían ayudado en la vida era el hecho de que hablaba en voz alta, y todos se enteraban de lo que pensaba. Ese anfibio siempre platicaba hasta por los codos. Una ave que iba caminando por ahí, después de muchos intentos fallidos para pescar su comida, decidió salir del lago a estirar las patas en tierra, y en lo que caminaba, escuchó una voz proveniente del punto verde que resaltaba entre tanto café de las hojas podridas del suelo. Inclinó la cabeza de un lado a otro, tratando de adivinar qué era, y concluyó que debía ir a inspeccionar. Escuchó su historia. Era tan conmovedora que cautivó al joven cisne, quien, absorto entre sus palabras, el sentimiento del relato y sus recientes fallos como cazador, soltó una lágrima e inmediatamente se dio cuenta de que estaba sintonizando con los sentimientos de Fabiana. El residente del bosque estaba escuchando atentamente cuando la voz insistente de su padre apareció en sus pensamientos. «No debes llorar, hijo mío. Enfócate en ser un excelente cazador, porque tú serás el siguiente en la sucesión del liderazgo de la parvada, y necesitamos a alguien fuerte que sepa guiarlos». Hizo una mueca de desapruebo con el pico y sacudió la cabeza a los lados tratando de olvidar ese pensamiento. Se aclaró la garganta y eliminó cualquier rastro de lágrimas para avanzar decidido en el papel de cazador. Caminó sigiloso y lento, extendiendo las alas para no perder el equilibrio. Su pico se abría a medida que se acercaba para confirmar que aquel bocadillo verde cabría en su boca. Presto y en posición para la captura, su pata pisó una rama,
provocando un ruidito que devolvió bruscamente a Fabiana la realidad. Pero ya era demasiado tarde siquiera para brincar. Tenía al depredador a su lado. Ella solo pudo levantar la cabeza y mirar cómo ese gran pico se aproximaba. No pudo ni siquiera moverse. En el reflejo de sus ojos se veía venir y dentro de ella una retrospectiva de toda su vida comenzó a fluir, desde sus primeros recuerdos como renacuajo hasta sus últimas vivencias con el águila. El cisne la capturó y empezó a tragarla, pero sus patas eran muy largas y su cuerpo muy ancho para devorarla, de un solo bocado. Esa rana se agitaba como ningún otro gusano o pez de su dieta lo había hecho antes. Le estaba dando demasiados problemas y presentía que no lo iba a lograr, así que la escupió. Ella voló a unos centímetros más lejos de donde estaban y cayó de un sentón en el piso. Incrédula de lo que había pasado, mirándose las manos más viscosas que de costumbre y con un olor penetrante. La anfibia se incorporó y lanzó una mirada matadora a aquel que la había agitado de esa manera. Tuvo que moverse un poco hacia atrás para ver a los ojos al enemigo. El pequeño cisne movió la cabeza para verla con un ojo y la saludó al encontrarse con su mirada. Fabiana dio un grito de sobresalto y dando media vuelta se dispuso a brincar muy lejos de ahí. El ave empezó a caminar siguiéndola y para tranquilizarla le explicó que debido a la exigencia en las prácticas que tenía que hacer, se vio obligado a intentar comérsela. Pero le reconfortaba saber que ella era demasiado grande como para cumplir la misión de ser el desayuno. Además, debía practicar también la caza en tierra porque en el agua no le había ido nada bien. Mientras él más se explayaba, más la empatía comenzaba a sustituir el miedo. Todo aquello sonaba muy parecido a lo que ella vivió, así que podría casi asegurar haber encontrado a alguien que no la juzgaría. Un ser con quien podría compartir sus pensamientos y sus ideales. Era lo que siempre estuvo buscando. Nunca le había pasado algo así, pero algo dentro de sí le hacía sentir diferente. Como si las respuestas que él buscaba las encontrara charlando con esta rana. No se dieron cuenta, pero pasaron mucho tiempo compartiendo historias de sus vidas. Cosas que solo le cuentas a quien más confianza le tienes. Este nuevo posible amigo tenía buena pinta. Después de escucharle, ya ahora sentados frente a frente, el turno de hablar pasó a Fabiana, quien comentó su historia a detalle y le hizo saber que necesitaba un medio de transporte para efectuar su misión. El cisne se peinaba el mentón mientras trataba de armar un plan para ayudar a su amiga, uniendo todos los detalles de su historia. Solo vislumbraba una posibilidad en la rutina que su familia hacía para practicar el vuelo en grupo y ponerse en forma. Si se daban prisa, podrían presentarse ante el consejo y pedirles ayuda antes de que despegaran. Asintieron juntos con la cabeza, unieron sus miradas y sellaron el trato con un apretón de manos. Las amistades largas se forjan con la confianza y él le pidió su voto cuando le ofreció su lomo para llevarla. Entonces montó a la segunda ave del día. Esta vez no había peligro de muerte, sino una esperanza para salvar a su pueblo. Por fin, vivirían en el hogar que siempre soñó. Salieron del bosque al claro de la luna y la belleza de la vista dejó a la rana sin palabras. Ese paisaje simplemente robaba el aliento cada vez que lo sobrevolabas. El cisne vio a su amiga y se rió porque una rana boquiabierta es graciosa. Nunca había conocido a alguien que apreciara tanto la belleza de la naturaleza como ella. Aún volando, el jovenzuelo le advirtió que los jefes eran muy estrictos y no les agradaban los forasteros, pero tenían buen corazón y luchaban por causas nobles, así que era muy probable que todo saliera bien. Tenía altas esperanzas. Su nueva amiga relucía con una chispa diferente a lo que había visto en el bosque. El aterrizaje fue estrepitoso, interrumpiendo a la parvada que comenzaba su junta matinal. Ya todos estaban acostumbrados a que Román hiciera su aparición de manera abrupta y ruidosa. Disculpándose, recobraron la compostura y se incorporaron al grupo, quienes lo veían atentos porque sospechaban que el hijo del jefe traía algo entre manos. Se notaba en sus ojos la seriedad de lo que estaba a punto de pasar. Sin duda alguna, este no se veía como el cisne tontín al que estaban acostumbrados. Se irguió para aclararse la garganta e hizo contacto visual con todos antes de hablar.
Comenzó diciendo que había encontrado a alguien nuevo, diferente al resto de seres que habitaban el bosque. Alguien que traía consigo un mensaje muy importante y una misión que cumplir. Por el tono de su voz, se notaba que era algo urgente. Por eso solicitaba la ayuda de todos. Dirigió su mirada a los líderes del grupo y pidió que su acompañante forastera fuera escuchada. Nunca habían presenciado tanta seguridad en él. Intercambiaron miradas y uno que otro murmullo, mientras se reunían para deliberar. Se notaba que había opiniones divididas, pero al final decidieron aceptar su petición. Fabiana prestó atención a cómo su amigo combinaba las palabras para decir su mensaje. Su discurso parecía calmar a la familia, pero intensificar el nerviosismo dentro de ella. Nunca imaginó que todo eso se tornaría tan formal. Cuando llegó su turno de hablar, se detuvo un momento a respirar profundo y salió de un costado de Román usando su ala como puerta. Se paró frente a todos, quienes eran lo doble de grandes que aquel crío que la trajo. Debía cuidar muy bien sus palabras. Si ellos quisieran, podrían devorarla fácilmente. Tragó saliva y mientras jugueteaba con sus manos comenzó su discurso. Se notaba temerosa al principio, y conforme avanzaba, su comunicación corporal transmitía seguridad. Platicó entonces sobre la historia de sus orígenes, cómo era el lugar de donde venía y la terrible realidad que estaba enfrentando. Explicó cómo evolucionaron en tan solo unas generaciones de ranas saltarinas a una comunidad floreciente enfocada en las artes y la educación para los nuevos miembros. Externó su miedo a ver desaparecer a su familia, deshidratados por el inclemente sol y la carencia de agua. Las circunstancias que regían aquella situación eran más de lo que podían afrontar. Todavía tenían una esperanza si la ayuda llegaba pronto. Era imperativo emprender el viaje en ese momento, porque quizá aún podrían salvarse. Extendió los brazos y cerró los puños pegándolos contra su pecho. Cerrando los ojos en señal de súplica, terminó su mensaje pidiendo que se unieran a la causa. No pudieron hacer más que mirarse entre ellos y liberar un suspiro de aceptación por tan conmovedor mensaje. Nunca habían colaborado directamente en planes de supervivencia de otra especie, pero estaban justo frente a un caso de necesidad, cosa que en definitiva no podían ignorar. Así que le dieron luz verde a Fabiana para alistar todo y trazar la ruta hacia Frogland. ¿Quién diría que una rana podría orquestar tan tremendo viaje moviendo a la parvada más imponente del bosque para una misión de rescate? Alistaron sus plumas, se acicalaron perfectamente e hicieron estiramiento de alas. Formaron un círculo y todos guardaron un momento de silencio, con la cabeza agachada, meneándose de un lado a otro. Estaban comenzando su ritual de preparación para unirse en perfecta sincronía. El jefe comenzó a tararear una melodía y en cada estrofa más miembros se iban uniendo, hasta que todos vibraron al mismo tiempo. Fabiana presenciaba por primera vez uno de los mayores secretos de esta sociedad y sintiéndose parte, resonó junto con ellos. Practicaban este cántico especial como símbolo de coordinación para el trabajo en equipo durante sus vuelos. Para terminar, todos se colocaron juntos, cerrando el círculo para que la energía fluyera sin barreras a través de todos, y lentamente abrieron los ojos. Acordaron montar a la ranita en el cisne guía para que le ayudara a reconocer el lugar y le dijeron que el tiempo estimado de vuelo sería de 20 minutos, porque ellos llegaban a una altura donde las corrientes de aire eran más fuertes y por ende rápido. Al terminar de cantar, de inmediato empezaron a alinearse uno tras otro para despegar. Tomaban impulso corriendo tan rápido como podían y agitando sus alas al mismo tiempo. Cuando ya habían tomado suficiente velocidad, despegaban formando la característica forma de triángulo en el cielo para romper el viento y llegar más rápido. Así que surcando el cielo, se pusieron en marcha para salvar la ciudad entera. Pronto divisaron el deshuesadero y empezaron a buscar un lugar donde aterrizar, porque todo estaba lleno de chatarra. El único lugar disponible y con las dimensiones necesarias no le daba buena espina a Fabiana. Intentó acercarse a hablar con el cisne, pero no pudo advertirle con antelación porque el movimiento siguiente fue sujetarse lo más fuerte posible a las plumas de su compañero.
En el descenso, la sensación de vacío en el cuerpo de Fabiana y la fuerza de gravedad la mantenían pegada al cuerpo del piloto, quien ya estaba abriendo el tren de aterrizaje para tocar tierra. El sonido de sus plumas bajando a esa velocidad era como escuchar pequeños aviones caer del cielo. El revuelo de tantas aves arribando y graznando se calmó paulatinamente, dando paso al silencio. Caminaron un momento moviendo sus colas y reacomodando las plumas, cuando un gruñido los alertó a mirar para todos lados en busca del peligro. Alguien se topó con unos ojos amarillos y relucientes que destellaban en el fondo oscuro de una casita de madera. En la parte superior de la entrada estaba pintado con rojo el nombre de Bob. Volvieron a escuchar el gruñido, esta vez seguido de un fuerte ladrido y el sonido del aire expulsado con fuerza de la nariz del hocico de la bestia. Las aves reconocieron este sonido porque en el bosque hay muchos peligros. Uno de ellos son los lobos que acechaban en la oscuridad de la noche y cazaban a la parvada juntos como manada. Así que con el paso del tiempo, desarrollaron técnicas para mantenerse a salvo. Pero esta vez estaban en territorio desconocido, y su instinto les dictaba huir lo más pronto posible. El perro era muy agresivo, y ver a tantas aves correr despertó su instinto cazador. Se abalanzó sobre la parvada e intentó capturar a cuantas víctimas pudo. Polvo y plumas comenzaron a levantarse dificultando un poco la visión. El graznido de uno de los suyos detuvo su carrera y todos voltearon a ver. La cortina de polvo aún no cedía. Solo se distinguían sombras, y de entre ellas podían admirar el gran tamaño del perro. Los colores de su brillante pelaje negro y anaranjado cobrizo eran característicos de un Rottweiler, raza poderosa que habían elegido a los dueños como guardián del lugar. Anclado a su hocico, sujeto por las plumas de la cola, un cisne desmayado por la impresión de todo lo sucedido en la captura yacía con la cabeza en el piso, inerte. Se escuchó un sonido unísono de sorpresa al darse cuenta de que su compañero estaba en peligro de muerte. Rápidamente buscaron la forma de ayudarle y notaron que la cadena ya estirada restringía los movimientos del perro, por lo que el más valiente de todos gritó ¡ayudadle!, y arremetió en vuelo contra él, pegándole con las alas para que se desorientara y abriera las mandíbulas. Entre tanto forcejeo, la pobre ave sujeta entre los dientes fue perdiendo las plumas hasta que la última, que estaba atrapada entre los colmillos, se le desprendió. El pobre cayó al piso de panza mientras el perro luchaba por atrapar a toda costa a las demás aves que se habían unido para salvar a su amigo. Picotazos por todos lados le llovían a Bob y ya podía escucharse su doblegamiento. Dejó de dar ladridos feroces para imponer su autoridad y pasó a chillar de dolor porque ya eran más de 15 contra 1, pellizcándole la piel y jalándole las orejas. Alguien apoyó al desplumado compañero para salir del revuelo y lanzaron un grito para reagruparse. El líder examinó que todos estuvieran bien y miró a la rana, que estaba también atontada. Se le notaba confusión en la mirada. No había tiempo de decir nada, debían continuar. Detuvieron su caminata justo a la entrada de la ciudad porque así les había pedido Fabiana. No sabía bien cómo explicar a las ranas que había llegado volando en cisnes. Seguramente se desataría una epidemia de pánico causada por la impresión de ver aves gigantes que les pidieran confiar en ellas ciegamente para salvar su vida. Se adentró a la metrópoli recorriendo las calles que desembocaban en el centro. Ella recordaba que eran alegres y coloridas, llenas de ranas que hacían música o pintura, dejando inmortalizada la belleza de vivir ahí. Pero cuando vio en lo que ahora se habían convertido, la sonrisa se le fue desvaneciendo del rostro. Estaban vacías, los locales estaban cerrados y por alguna razón se sentía deprimente. Así que decidió ir a su lugar favorito, donde el gran charco solía lucir su esplendor. Pero en su lugar estaba un cofre viejo y oxidado, carcomido por el calor y rodeado de flora marchita y amarillenta. Se fatigó demasiado rápido y no pudo avanzar más. Ya no podía respirar bien porque el aire caliente le quemaba los pulmones y tuvo que sentarse. Buscó en algún lugar agua. No podía estar en la intemperie sin refrescarse.
así que mojó una toalla y se la puso en la espalda. Además, se cubrió con un paraguas que encontró en el pórtico de una de las casas. Sabía que encontraría debilitados a sus amigos, pero no dimensionó qué tan mal estarían. Cuando descubrió al primer caído, intentó reanimarlo sin éxito. Se había desmayado intentando llegar a la sombra. La ansiedad de ver que era peor de lo que imaginaba aumentó la frecuencia de sus respiraciones, y mientras hacía el esfuerzo de llevarle a cubrirse del sol, pensamientos desoladores inundaron su cabeza. Nunca antes había escuchado tanto silencio. Empezó a saltar hacia la casa de sus papás, intentando reubicar a todos los cuerpos que estaban expuestos para salvarlos. Avanzó por su atajo favorito hacia su casa y cuando llegó, la bonita fachada que su mamá había adornado con rosas y flores de colores estaba ahora inerte. Ninguna planta sobrevivió al calor. Incluso, el letrero de «Bienvenido a casa» tenía acumulación de polvo como si lo hubieran dejado semanas enteras sin limpiar. Al cruzar la puerta de entrada, una ola de calor la golpeó de frente. Recorrió toda su casa desesperada por encontrar a sus papás, quienes estaban recostados en su recámara, todavía sujetos de la mano y extendidos cuán largos eran. Cayó de rodillas frente a su cama y lloró. Todas las ranas del lugar estaban vulnerables, y por ser tan pequeña todo había sido muy difícil. Quizás había llegado demasiado tarde para despedirse. Se iba a desmayar. Sentía que el último resquicio de energía se le escapaba por los ojos a mares. Tardó bastante, pero cuando pudo recobrar la calma, se incorporó y se aproximó a ellos. Su mente se llenó de pensamientos que siempre quiso decirles, pero nunca se atrevió. Todo el mundo se le venía encima porque ahora sí ya lo había perdido todo. Tomó de la mano a su papá y abrazó a su mamá. Entonces escuchó un sonido muy suave. Levantó la cabeza sorprendida y calmó sus lágrimas un momento. Se concentró para saber de dónde provenía. Era algo como un golpeteo con ritmo. Entonces puso el oído en el pecho de su mamá para confirmar su teoría. Justo frente a ella sonaba un palpitar. Pero, ¿cómo sería eso posible? Se acercó ahora al pecho de su padre y lo percibió de nuevo. Seguían con vida. Puso el dedo debajo de sus narices para comprobar si respiraban y una leve brisa le acarició. Sentía que su alma volvía de golpe a su cuerpo y que las vivencias del viaje no se quedarían sin ser escuchadas. Aún tenía esperanza de platicar con ellos nuevamente. Se sentó en la orilla de la cama a examinar sus opciones y descubrió sobre el buró una nota con su nombre que decía: «Entramos en estado catatónico. Esta es nuestra última esperanza. Esperamos que vuelvas pronto. Te amamos, hija». La fecha era de hace 2 días. Fabiana de inmediato recordó que solo pueden sobrevivir en ese estado un periodo máximo de 3 días, si las condiciones previas fueron favorables. Pero por todo lo que había vivido, la cuenta regresiva era menor. Había que encontrar la forma de llevarlos al lago lo más rápido y seguro posible. Saltando, fue en busca de ayuda y al cruzar la puerta, vio a todas las aves trabajando juntas para poner a salvo a los que no se habían podido cubrir bajo la sombra. Sintió que por fin había encontrado una red de amigos en los que podía confiar y que siempre cuidarían de ella y de Frogland. No le quedó duda de que en el bosque desarrollarían muchas habilidades y prosperarían en su camino a convertirse en ranas mejores si aprendían los valores que esos cisnes profesaban con sus acciones. Transportar a todos sería una misión complicada, además de que, estando en ese estado, las ranas no pueden moverse, y si no las sujetaban bien podrían caer. Además, el aire directo les hacía perder lo último de humedad que les quedaba, y bajo esa condición no llegarían al bosque. Esta crucial decisión marcaría el destino de todo el viaje. Todo el mundo estaba platicando, tratando de encontrar la mejor forma de viajar. Fabiana se sentó en la banca que estaba frente a la fachada de su casa a pensar. Ese era su lugar favorito porque a través de la ventana su mamá le pasaba algún postre o un juguito para consentirla. Quiso voltear para simular que recibía un plato y empezó a sentir su piel acartonada. Entonces recordó que la humedad guardada en el pedazo de tela que llevaba en la espalda le había permitido moverse con facilidad.
evitando laceraciones en su piel. La solución llegó a ella repentinamente. Eufórica, se levantó y chasqueó los dedos para decirles el plan. Cada cisne acogería a 3 ranitas y las colocaría entre las plumas y su piel, y después les pondrían trapos mojados para mantenerlos lo más cómodos posible. Todos asintieron y se miraron entre sí. Así que con milimétrica precisión ejecutaron su cometido para en menos de media hora tener a toda la ciudad lista para volar. Hicieron equipos de vuelo y la logística de seguridad se ajustó a cada tripulante. Estas aves habían entrenado toda su vida en las condiciones más rudas del ambiente en el bosque y sabían cómo operar ante estas emergencias. Pero la misión de transportar pasajeros delicados era un peldaño más arriba en sus carreras. Cada una se colocó en su puesto y acomodó el cargamento en su espalda. Fabiana se aseguró de tener a todos listos y echó un último vistazo a su antiguo hogar, antes de montar a su compañero de vuelo. Apostó con fe lo único que tenía para salvar a su familia. Se despidió de todo lo que conocía para mudarse a un futuro incierto, pero a cambio encontró el líquido vital que siempre ha necesitado para vivir. Estaba muy contenta con el resultado, y tras ocultarse en las plumas se despidió de lo que una vez fue su hogar. Corrieron por la pista de aterrizaje improvisada para impulsarse y despegar, y así, una tras otra, todas las aves dejaron el deshuesadero y comenzaron la intercomunicación aérea. El jefe, un gran y poderoso cisne, de hermosas plumas blancas y una mirada firme pero amable, experto en manejo aéreo por tantas horas de vuelo acumuladas, líder por naturaleza y excelente compañero de viaje, siempre decidía ir al frente para cortar las ráfagas de viento y hacer más fácil el traslado. Fabiana, quien viajaba entre sus plumas, estaba absorta en sus pensamientos, y, navegando por sus recuerdos, se sumergió en un profundo sueño. Era necesario reponerse de tantas emociones agolpadas en un solo día. ¿Cómo era posible que el corazón de una rana fuera capaz de soportar tanto? El cisne, que de reojo la miraba, la cobijó mientras pensaba que ella también era una gran líder, que desconocía sus capacidades. Aún no se había dado cuenta del gran potencial que vivía en ella y del camino que le esperaba en el bosque. Regresó la mirada al frente y se enfocó en su trabajo. Lentamente, el aire frío que se colaba entre las plumas incorporó a la ranita de su siesta. Se sujetó de donde pudo porque sintió en el abdomen cómo el ave iba perdiendo altitud. Luego, el contacto de sus patas con el suelo la hicieron rebotar y el aleteo del ave para no perder el equilibrio la ajetreó en la espalda de su amigo. Detrás de ella llegaba el resto de la parvada, procurando hacer un aterrizaje lo más limpio posible para que no les pasara lo mismo. Poco a poco caminaron al lago y bajaron a todos, acomodándolos con el cuerpo dentro del agua y la cabeza afuera para que pudieran respirar. La orilla del lago brillaba, resplandecida por la luz de la luna, fungiendo como ayuda para aquellos cuerpos inmóviles. Poco a poco comenzaron a hidratarse y sus pieles se volvían cada vez más verdes y brillantes, húmedas como siempre debieron ser. Fabiana, sentada a un lado de todos, veía la magia del agua actuar, y quiso permanecer ahí hasta que despertaran. Por fin, su familia no sufriría más por la sequía. En este lugar nunca habría una. Mientras trataba de ordenar sus ideas para explicarles todo lo que había sucedido, escuchó un bostezo largo y profundo, proveniente de la línea. Enfocó la mirada y vio que una rana se sentaba tallándose los ojos, despabilándose de ese sueño tan extraño. Estaba desorientada y miraba hacia todos lados, tratando de reconocer el lugar y familiarizándose con el agua que le cubría las ancas. Recorrió la zona con la mirada hasta que se topó con alguien que le pareció familiar. La cara de Fabiana estaba vigilándole sonriente, agradecida por ver que el intento de salvarlos estaba funcionando. Se estiró y tras un gran bostezo chasqueó la boca y se incorporó lentamente. Lo mismo sucedió con las demás. Una tras otra se tallaban los ojitos para recobrar los sentidos.
Cuando sus padres despertaron, los abrazó muy fuerte. Su mamá, incrédula, le buscó la mano. Sujetándola, se miraron a los ojos y luego se abrazaron. Dio gracias, porque al final todo había valido la pena para estar de nuevo con su familia. De la misma manera, todos fueron encontrando a sus familias, fundiéndose en abrazos cuando ya estaban completos, reconociéndose y palpándose para confirmar que no estaban en el más allá. Fabiana sabía que solo había una forma de celebrar. Nadaron hasta sentirse verdaderas ranas de nuevo, disfrutando su largo y merecido chapuzón para recuperar energías. Hacer movimientos que requieran esfuerzo físico, después de estar tanto tiempo en reposo, provoca una hambre voraz. Lo bueno es que ya era temporada de mosquitos y un gran banquete estaba disponible. Comieron hasta saciarse y sentados dentro de la orilla del lago platicaron sobre los últimos recuerdos que tenían y cómo habían vivido ese acontecimiento. Compartieron que ya se habían resignado a morir ahí y que unos grandes seres blancos los espabilaban y les decían que todo iba a estar bien. Así, saltando de comentario en comentario, llegaron a las charlas sobre las actividades que se imaginaban haciendo en sus nuevas vidas. Estaban muy animados por la vibra y el ambiente del lugar. El jefe Cisne se acercó con ellos. Él sabía que enseñar las reglas de seguridad que rigen el bosque era primordial, pero justo ahora lo importante era descansar. Así que sugirió pasar la noche a salvo en un lugar lo suficientemente amplio para albergar a toda la ciudad. El hueco en las raíces del árbol fundador, quien había custodiado el bosque desde su comienzo y atestiguado las grandes maravillas que ahí sucedieron, era grande y profundo. Él cumpliría su misión protectora una vez más con el Grupo Verde. Fueron escoltados hasta allá por Román, quien había estado esperando con ansias este momento. Todos tomaron un lugar para dormir, se taparon con las hojas tiradas y agradecieron a Fabiana por haberlos ayudado. La rana salvadora tomó un momento para hablar en público con todos y les dijo que ahora un nuevo futuro estaba frente a ellos, uno en que podían estar saludables y desarrollarse plenamente, uno que les pondría 1001 nuevos retos, pero juntos sabrían cómo salir adelante. Ya aprenderemos cómo sobrevivir en este lugar, fue su último mensaje. Se acomodaron todos como la familia que eran para sentirse protegidos y calientitos al dormir. Y cuando ningún croar se escuchó más, el bosque recuperó lentamente su silencio.